victoria. Quiero contarle una historia. Hace unas semanitas, antes de venir acá a la ciudad de Filadelfia, mis niños, yo le había dicho hacía unos años atrás que los quería apuntar en karate. Los quería apuntar en karate y ellos venían diciéndome: Daddy, ¿cuándo me vas a apuntar en karate? Quiero estar en karate. Y llegó el momento donde finalmente los pude apuntar en karate. Cuando yo apunto a los niños en karate, yo no sé, pero es que desde niño yo siempre estaba súper emocionado con las películas de karates, con el kickboxing y todo esto. Y yo me imaginaba el karateka. De verdad que me encantaba, me fascinaba demasiado. Pero ¿sabes qué? Yo no sé quién estaba más emocionado, si era yo o eran los niños cuando los apunté en karate. De verdad que no sé quién estaba más emocionado, pero realmente estaba súper emocionado en ese momento que los apunté en karate. Yo dije, lo que no alcancé yo, mínimo, los tienen que alcanzar ellos 100 veces más. Lo que no he alcanzado, mis hijos tienen que alcanzar por lo menos 100 veces más. Y cuando apunto a los niños en karate, días después, mi niño del medio, ahí lo pueden ver, cuando los apunto en el karate y el niño del medio va a la clase, cuando vamos a ir a la clase, el niño me dice Jaden, me dice: Daddy, I don't want to go. Y yo ¿cómo así? No quiero ir. Y comenzó a llorar y lloraba: yo no quiero ir, Daddy, no quiero ir. Y yo, pero ¿cómo así? Yo tan emocionado que habían estado en karate y ahora él está llorando que no quiere ir. Y dije, pero parecía como si lo estuvieran torturando. Ya no puede ser. Cuando lo llevo, de todos modos digo: no tienes que ir, porque tienes que ir. Cuando voy allá y lo llevo, él hace su práctica, y cuando sale de hacer su práctica, regresa donde mí y me dice: Daddy, yo quiero la cinta azul. Para aquellos que no saben de karate, para llegar a la cinta azul tienes que pasar unas pruebas y unos exámenes y otras cintas, la amarilla, la verde, para poder llegar a la cinta azul. Y él estaba súper emocionado, me confundía porque de momento pensé que tenía que quitarlo del karate y ya no tenía que apuntar, no podía llevarlo más, tan emocionado que estaba. Y sabes que impresionantemente, una de las cosas que me hizo, cuando preparé esta prédica, me hizo pensar fue en cómo llamar este título. No sé si a usted alguna vez se ha sentido de esta manera, pero déjame decirle que Dios, ¿alguna vez te has sentido así? Y has dicho: Dios, no sé cómo hacer. Dios, no sé cómo hacer. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera, que te han escuchado una palabra, te han declarado una palabra, que vas a ser profeta, que vas a ser pastor, que vas a ser predicador, que vas a ser evangelista, que vas a ser prosperado, pero no sabes cómo hacer? Y te has preguntado: Dios, me gusta lo que escucho, me gusta lo que me dicen, quiero obtener lo que tienes, pero no sé cómo hacer. No sé cómo orar, no sé cómo predicar, no sé cómo leer la palabra, no sé cómo voy a hacer. ¿Sabes? Que el Señor me llevó a entender algo. El Señor me llevó a entender que para progresar en la relación con el Señor es más haciendo menos respuesta y teniendo mejores preguntas. ¿Cómo es que sé que estoy progresando en mi relación con Dios? ¿O estoy madurando con el mundo? Cuando me hago menos respuesta y me hago mejores preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que te estás haciendo? ¿Cuáles son las preguntas que te llevan? Créeme que sí importa. Las preguntas que te hagas te llevarán a entender cuál es el propósito. ¿Por qué es que estás aquí? ¿No es coincidencia? Quiero hablarte de 3 preguntas que usualmente nos hacemos, que andan en el cuarto de la parte de atrás, en el subconsciente, que ni siquiera tienes que hacértelas. Automáticamente 3 preguntas que te llevan, 3 preguntas que te hacen de tener el propósito en tu vida. Para eso
quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos 14 al 18. Y dice así, no sé, voy a leer esto, voy a leer 4 versículos seguidos. Yo no sé si ustedes van a creer que no voy a fallar en uno de los versículos, en una de las palabras. ¿Usted cree que lo pueda leer completo sin fallar? A ver. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a ver. Hay 1, 2 o 3 que me cayeron bien por ahí. Dice, gracias a mis cadenas. Escuchen eso. Gracias a mis cadenas. Esperen. Está encadenado. ¿Y quién dice gracias a mis cadenas? Impresionante, ¿no? Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Qué impresionante cómo Pablo escribió estas cartas aún estando encarcelado. De hecho, me pregunto, no sé si hay que preguntarse si tienes que tener un libro que sea, ¿cuál es el libro más importante para ti? No sé. Pero lo que sí te puedo decir que en los últimos tiempos las cartas Filipenses ha sido, de verdad que ha marcado bastante en mi vida y me ha ayudado a contestarme y tener mejores preguntas. Me ha ayudado a tener y hacerme mejores preguntas. Y es impresionante cómo Pablo está dando gracias a las cadenas que tiene. Y dice que por causa de eso están predicando la palabra. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Diga conmigo, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Qué impresionante. Qué impresionante. ¿Sabes qué? En las 3 preguntas, yo quiero que usted en la primera pregunta se haga ahí. Ahí hay 3 preguntas y una de ellas es, ¿qué importa? Diga conmigo una vez más, ¿qué importa? ¿Cuántos piensan que Dios tiene el control? ¿Será que Dios tiene el control? ¿Dios tiene el control? Entonces, si Dios tiene el control, ¿por qué es que en realidad hay tantos adictos, hay tantos abusadores y se encuentran tantas personas con tanta delincuencia? Pero Dios tiene siempre el control. ¿Cómo es posible que si Dios siempre tiene el control, nos encontramos con tantos asaltadores? Pero Dios siempre tiene el control. ¿Será que soy el único que me hago esa pregunta? ¿O no se la hace usted? ¿O será que de pronto esa pregunta usted no quiere hacérsela al Señor porque cree que el Señor no tendrá la respuesta? Lo que insulta al Señor no es que no tiene la respuesta, es que tú piensas que es tan pequeño que no puedes hacer la pregunta para que Él te la respuesta. Pero ¿sabes qué me hace pensar? Dios siempre tiene el control. Pero ¿sabes qué? Que Dios no siempre toma el control. Dios siempre tiene el control, pero no siempre toma el control. Vamos, dile que está a tu lado. Dios siempre tiene el control, pero no siempre toma el control. Dios no va a controlar. Mira, no sé si lo que te voy a decir, te lo voy a decir porque de momento estoy aquí arriba y estoy predicando con un poco de hambre. El que tenga oído que oiga. No sé si será por eso, pero en una temporada de mi vida me dio, no sé si era como una ansiedad y empecé a comer y a comer y a comer, a comer, a comer, a comer, a comer y a comer y empecé a subir mis libritas de más. Y mientras estaba en este proceso, Dios nunca en ningún momento controló la decisión que yo tenía de parar lo que estaba comiendo. No controló los dulces que me comía. Mi esposa sabe que de momento cuando me estreso, de momento empiezo a agarrar dulce y no puedo parar de comer dulce. Dios no va a controlar la cantidad de dulce que yo me coma. De hecho, ¿sabes qué? Dios tampoco va a controlar si lo primero que haces cuando te levantas y prendes el Facebook, el Instagram y miras las fotos que estás viendo. De hecho, no va a controlar la cantidad de fotos y videos que veas de la gente que está pasando vacaciones.
vomitarás hasta lo último la foto de lo que veas, y todavía Dios no va a controlar lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene el control, pero no siempre toma el control. Hay una parte que tú juegas, hay una parte que tú tomas. Pareciera que lo que queremos es tener a un Dios de control remoto. Pareciera que eso es lo que queremos tener, un Dios a control remoto, que podamos controlar a que la gente haga lo que yo creo que deben estar haciendo. Que podemos controlarlo, que Dios controle todo. Dios no es un Dios de control remoto. Dios te dio a ti una decisión que tomar. Una parte importante, a diferencia de lo que los ángeles pueden hacer. Los ángeles tienen que hacerlo porque no tienen otra decisión, pero tú tienes una decisión que hacer, lo cual te hace ser importante, lo cual te hace ser una persona de decisión. Y cuando la adoración va, porque no es una obligación al Señor, rompe niveles. Hay un principio que te llevará a escalar y a llegar a ciertos niveles en tu vida donde alcanzarás el propósito de tu vida. No sé, pero eso es. ¿Sabes que hay preguntas que me he hecho, que me hago, que me incomodan? Hacer las mejores preguntas. Preguntas que me incomodan a mí. ¿Sabes que íbamos de camino a Key West? Y mientras iba de camino a Key West, iba con mis niños 3 horas de camino para llegar a Los Cayos. Y mientras iba, algo que me incomoda bastante es cuando los niños dicen, "Are we there yet?" Ya llegamos. Ya llegamos, Dios mío. Pero no ves que el carro está todavía manejando y no hemos estacionado, no hemos llegado. Pero ellos todavía siguen más 5 minutos después. "Are we there yet?" Dios mío. ¿Sabe? Otra de las cosas que me molesta cuando le digo a mi niña Dania, después de la cena que estamos comiendo, vas a tomar los platos y los vas a lavar y los vas a secar y los vas a poner en su puesto. Y cuando me dice, ¿sabes? Do I have to do it? Tengo que hacerlo. No quiere hacerlo y me dice, tengo que hacerlo. Me toca hacerlo. No te toca hacerlo, por favor. Voy a tomar los platos, los voy a meter en una bolsa, los voy a poner en la basura, los voy a botar. No tienes por qué hacerlo. Y cuando tu mamá haga comida, no voy a servir en ningún plato porque no necesitas hacerlo. ¿Cómo me molesta que me hagan preguntas así? Por favor, no soy el único. ¿Cuántos hay aquí que le hacen esas preguntas? A ver, los que tienen padres, los padres aquí que tienen hijos, por favor. Sí, me molestan esas preguntas. ¿Sabes? Que en el versículo 12 Pablo a ellos no le está diciendo, a la iglesia de Filipo, no le está diciendo lo que ellos quieren escuchar. De hecho, déjame y te digo. Lo que la iglesia quería escuchar era cuándo era que Pablo iba a salir. Eso es lo que quería escuchar. Ellos quieren saber cuándo sales. Pero ahí está él escribiendo las cartas. ¿Y sabes qué? Que él no le está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Él les está diciendo a ellos lo que él quiere que ellos entiendan. Él les estaba diciendo, y así es Dios. Dios controla el flow de información. Dios controla la cantidad, la información que Él quiere que tú escuches. Él no te va a dar lo que tú estás buscando nada más así. Él te va a dar lo que Él quiere que tú escuches. A ver, te lo voy a comprobar. La pregunta no es ¿cuándo voy a tener algo? ¿Ok? Te lo compruebo. Moisés, cuando Dios lo llamó, le dijo, quiero que vayas al pueblo. Y le preguntó, dice Moisés, le pregunta otra vez, le dice, ok, tú quieres que yo vaya, pero le pregunta otra vez y le dice, pero si no me aceptan y si no me reciben. Cuando te haces esa pregunta, si no te reciben, ya estás fuera de lo que puedes controlar. Si la gente, si está pensando lo que otros pueden controlar, ya automáticamente ya la perdiste ahí, te estás haciendo la pregunta incorrecta. Pero lo más interesante es que, ¿saben lo que le dice Dios en ese momento? Él no le respuesta, Él no le contesta, le da una respuesta. Él de hecho le da otra pregunta. Le dice, ¿qué tienes en las manos? Diga conmigo, ¿qué tienes en las manos?
quiero que te haga la segunda pregunta. Y cuando te vas a hacer esta pregunta, dice, ¿qué significa? Esa es la segunda pregunta que te haces en tu subconsciente. La primera es, ¿cuál es la primera? ¿Qué importa? La segunda, ¿qué significa? Déjame decirte que no puedes dejar que el miedo tome control sobre tu vida. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que el miedo te detenga. No creo que haya sido el único que me haya dejado llevar por el miedo aquí. Pero no puedes dejar que el miedo te detenga. ¿Sabes? Yo tengo una amistad bastante cercana a mí. Tiene 30 años de edad. Y en sus 30 años de edad, viene donde mí me dice, llorando con sus lágrimas en sus ojos, me dice, ¿sabes qué? Que desde muy niño no he podido todavía aún controlar el miedo que me da la noche. Desde muy niño he sufrido con miedo en la noche. Y sabes que la noche me afecta tanto, y cuando llega ni siquiera puedo dormir solo. No sé cómo haría si me tocara vivir solo, si no tuviera una pareja. No sé cómo hacer. Y yo quisiera salir de este miedo. Y sabes que el Señor me llevó a entender que tú eres inmortal. Pero ¿qué me estás diciendo, Sabiel? ¿Qué tú me estás diciendo? Dios mío, ¿cómo que tú eres inmortal? Sí, déjame decirte que es verdad que tus pulmones pueden de momento frizarse, paralizarse y no respirar más. Sí es verdad que tu corazón puede detenerse de momento. Sí es verdad que esta vida es temporal. Sí es verdad. Pero déjame decirte que eres eterno. Que eres eterno. Que después de esta vida todavía seguirás viviendo. ¿Cómo pudieras vivir tú si vivieras sin miedo? ¿Cómo vivirías tú si vivieras sin miedo? ¿Sabes? Jesús desde muy pequeño sabía cuál era el pronóstico. Y de hecho oró por los 12 discípulos. Oró para tomar la decisión de quién iban a ser los 12 discípulos. Y todavía caminaba con el autor de su pronóstico. Sabía que iba a ser crucificado, pero caminaba con el autor del pronóstico que lo llevaría a su crucifixión. Todavía estaba caminando con él. ¿Sabes lo que sabías? Que fuiste enviado, que vas a aparecer, que aún así le pidió a Dios, pasa de mí esta copa, pero todavía caminaba con el autor de su pronóstico. ¿Cómo caminarías por esta vida si no tuvieras miedo? De verdad que yo sé que Dios te ha llamado a grandes cosas. Y quizás el miedo te ha llevado a detenerte. Quizás la situación te ha llevado a detenerte. Pero déjame decirte que hoy el miedo se rompe. Hoy, hasta hoy, cuando llegue ese sentimiento, hasta hoy te detendrás. Hoy, de hoy hacia adelante, jamás y nunca te detendrás. De hecho, déjame decirte, 2 Timoteos capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tienes miedo es una señal de que te falta fe. Es una señal de que te falta fe. Déjame decirte que debes cambiar tu enfoque. Dile que está a tu lado, cambia tu enfoque. Vamos. ¿Cómo vas a cambiar tu enfoque? Quiero que veas esto. Cuando estaban los discípulos en una barca, Jesús les dijo, vayan al otro lado. Y Jesús iba a subir a las colinas y ellos iban a pasar por el mar de Galilea. En ese momento surge una tormenta mientras Jesús subió a la colina. Y yo quiero que tú entiendas que en las colinas, cuando estás allá arriba en las colinas, puedes ver el mar de Galilea. Y yo quiero que te vea ese momento, ya acababan ellos de pasar una tormenta y Jesús le había enseñado a ellos cómo hacer en la tormenta. Ya Jesús le había demostrado a ellos
cómo hacer en la tormenta. Pero en ese momento Jesús decidió estar en la colina mientras ellos pasaban por una segunda tormenta. Y mientras ellos pasaban por una segunda tormenta, yo quiero que tú te imagines algo. Imagínate en esa tormenta y el agua y el aire azotando la barca de lado a lado. Y mientras se azotaba la barca, imagínate la preocupación y la perspectiva que ellos tenían. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿En dónde está Jesús? Nos abandonó, nos dejó solo. Pero de pronto, de momento, Jesús está desde otro lado viendo que tú estás pasando la tormenta. No sé si te has encontrado en situaciones, en momentos que estás pasando una tormenta, un divorcio. No sé qué estás pasando y de momento te dice, pero ¿dónde está Dios? Pues déjame decirte que Dios, que Jesús estaba ahí. Jesús es el intercedor, el que intercede por nosotros. Jesús estaba clamando ahí, estaba viendo desde la colina. Jesús, ¿sabes qué estaba diciendo en ese momento? Lo que pasa es que mucha gente entiende y creen que cuando está pasando la tormenta deben quedarse quietos, pero eso no es. Lo que debes aprender es que cuando estás en medio de la tormenta tienes que aprender a navegar en la tormenta. No puedes detenerte en la tormenta a esperar dónde está Dios. Lo que tienes que entender es que lo que quiere Dios es que aprendas y entiendas a manejar en medio de la tormenta. Jesús de momento se le aparece a ellos. De momento se le aparece a ellos y ellos todavía en medio de la tormenta los ven y le dice, lo confundieron con un fantasma. Y le dice Pedro, Jesús, si eres tú, pide que yo vaya. Señores, le pide que vaya. Mateo 14:22, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Le dijo, no temas, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y sabes qué? Que Pedro hizo lo más estúpido que pudiera hacer un ser humano: empezar a caminar por el agua. Señores, seamos realistas. ¿Qué cuerpo humano puede sostenerse en el agua? No es natural que tú camines sobre el agua y de momento te vas a hundir. Es imposible que camines por encima. Pero sí sabes lo que sucedió. Sí sabes lo que sucedió. Lo que sucedió en ese momento fue que Pedro caminó sobre la palabra que Jesús soltó sobre H2O. Yo no sé, yo sé que algunos lo agarraron. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús dio sobre el H2O. De hecho, te lo demuestro. Todavía desde el principio, desde Génesis capítulo 1, todavía las cosas están formadas porque fue dada por una palabra. ¡Bum! Se hizo la tierra, se hizo los cielos, se hizo la luz. Y todavía se mantiene hasta ahora lo que fue dado por una palabra. Hay un nuevo tiempo y una nueva temporada. Y la palabra que ha sido soltado sobre Miami, sobre H2O, se mantendrá firme. Yo no sé si tú lo has creído. Yo no sé si tú has entendido a qué fue llamado aquí en esta temporada. Pero si Pedro caminó sobre H2O, nosotros también podemos. Amén. De verdad que me da mucha gracia. Me imagino los discípulos en ese momento. Entre la barca soltaba y decía, ¡ay! ¡Ay! ¡Me muero! Cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Hay algo grande que Dios quiere sobre ti. Hay algo grande que viene. ¿Sabes qué demuestra las tormentas? Las tormentas me demuestran algo. Y me demuestran que tormentas como esas nos tendemos a agarrarnos de lo que creemos que es seguro. Tormentas como la pandemia que ha estado sucediendo nos demuestra que la economía mundial es frágil, que los científicos y toda la inteligencia es frágil, que el gobierno es frágil.
pero tendemos a agarrarnos de lo que sentimos que es seguro. Diga conmigo, menos respuestas, mejores preguntas. ¿Sabes que mientras pasaba la pandemia, en un momento dado, yo prendía todas, veía tantas aplicaciones que llegaron, no sé, y de momento ponía las aplicaciones y tenía todas las noticias en todos lados. Si me dejaban, tenía un televisor en cada pared y veía todas las noticias que sucedían. Y sabes que llegó, me empezó a atormentar y me detuvo del propósito de lo que Dios quería sobre mi vida. ¿Sabes? De hecho, déjame decirte una cosa. ¿Sabes por qué es que lo llaman breaking news? Porque romperá con tu cabeza. It will break your brain for sure. Te romperá tu cabeza, déjame decirte. Tuve que tienes que tomar una decisión de cuáles van a ser las distracciones que vas a tener. ¿Cuáles son las distracciones que tú decides tomar? ¿A qué vas a permitir qué tú quieres permitir que te distraiga? Diga conmigo, no sé todavía cómo hacerlo, Xavier. Explícame, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer. Déjame decirte que yo me la pasaba preguntando. Y entre las preguntas que me hacía, yo me la pasaba preguntando, pero ¿por qué hacen las cosas así? ¿Por qué es que se hace de esta manera? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué así? ¿Por qué? Esas son las preguntas que constantemente me hacía. ¿Por qué? ¿Por qué es que hacen de esto de esta manera? ¿Por qué? ¿Pero acaso no se debe hacer de otra manera? ¿Acaso no debería hacer de esta otra forma? Pero Dios me dijo, deja de estar preguntándote por qué lo hacen de esa forma. Si te di de lo que ellos tienen, ¿por qué no te preocupas de cómo hacerlo? En vez de estar pensando en por qué lo están haciendo de otra manera. ¿Por qué? Tú me dijiste cuál es la bendición, pero no cómo va a ser. Sí, me dijiste la bendición que iba a tener, pero todavía no sé cómo hacer. Pero ¿sabes qué entendí? Que cuando no sabes cómo vas a hacer, cuando tú no sabes cómo vas a hacer, de hecho, ahí es donde está el principio. Mucha gente piensa que necesita hacer o que Dios está buscando los profesionales, o que tienes que saber cómo hacer para que Dios te escoja. De hecho, yo no sé cómo es que te montas en el avión y el piloto maneja. De hecho, tengo un poco de concepto de cómo funciona, pero no sé cómo funciona el avión. De hecho, no estuviera aquí si no me hubiese montado en el avión y hubiese llegado acá. No sé cómo funciona. No sé cómo yo escribo ahí las letras en la tableta y todavía prendo, la apago y todavía salen las letras. No sé cómo trabaja. De hecho, no sé cómo es que estoy hablando por este micrófono y no sé cómo es que esto trabaja, pero sé que funciona. De hecho, ¿acaso, mira, Dios tiene algo con las personas que no saben cómo hacer? Te lo voy a decir de esta forma. ¿Acaso no fue los discípulos cuando Dios escogió, no fue a un pescador que fue y cogió un pescador para que fuera un pescador de hombres? ¿Acaso Dios escogió discípulos profesionales? Dios no escogió discípulos profesionales. Ok, ¿qué fue lo que dijo María cuando llegó el arcángel y le dijo que iba a tener al hijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Pero cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Dios tiene algo con personas que no saben cómo hacer. Dios tiene algo con las personas que no saben cómo hacer. El problema es que muchas veces esperamos a entender cómo trabaja para entonces hacerlo. No tienes que esperar saber cómo trabaja algo para hacerlo, señores. El crecimiento espiritual o el principio espiritual es cuando no sabes hacer algo y te lanzas a hacerlo. Tienes un principio espiritual ahí. No sé cómo hacerlo, pero me lanzo a hacerlo.
yo tuve que aprender que aunque me vea o me sienta como un rookie, parado, hablando o predicando, todavía no se trata de mí. Deja de estar viendo o escuchando predicadores por YouTube para tratar de ver, para tratar de buscar la manera de saber cómo hacerlo. Deja de buscar esas palabras bonitas para tratar de ver cómo se hace. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Hazlo. Dios no va a controlar todas tus decisiones. Tercera pregunta que quiero que te hagas. Tercera pregunta. Dice, ¿qué escogeré? ¿Qué escogeré? Dice Filipenses capítulo 1 versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí morir es Cristo y para mí el vivir y el morir es ganancia. ¿Qué escogeré? Qué revelación. ¿Sabes que me hubiese ahorrado de tanto si hubiese podido escuchar las palabras de Pablo antes? Me hubiese ahorrado demasiado. Ahora bien, sin seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? Vamos, dígale a tres que están a su lado. ¿Qué escogerás? ¿Qué escogerás? ¿Qué escogeré? Para de preguntarte, ¿quién me puso aquí? Pablo no se hizo esa pregunta. Pablo podía muy bien, tenía la excusa perfecta de decir, no, porque el sistema es corrupto. No, porque el sistema hizo lo que tenía que hacer y por eso estoy aquí, porque son unos miserables. Él no se estaba haciendo esa pregunta. Pablo más bien se hizo la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No quién lo puso ahí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te puso aquí? ¿Qué Dios quiere contigo en esta temporada? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo en H2O? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sabes? Que el reino de los cielos, dice la palabra que es como un hombre, un sembrador, que siembra. Escuche bien, mire y note que hay una parte que usted toca. Hay algo que tú controlas. Es como un sembrador que siembra y que a su tiempo da cosecha. El Dios de la cosecha. Sabes que yo en un tiempo pensaba que el sembrador era Jesús y que la semilla era la palabra de Dios. Pero no puede ser de esa forma, porque Jesús es la sabiduría del Padre. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús sí sabe cómo funciona. Entonces entendí que el sembrador, entendí que la semilla es tuya y que la cosecha es de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer con la semilla que tienes en la mano? A ver, ¿cuáles son los dones que Dios puso en ti? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios te puso en tus manos? ¿No sabes cómo hacer? Te diré cómo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que el principio, que la tierra tiene un principio que tiene que cumplir, y tu destino será revelado en la tierra. Tu destino será revelado en la tierra. Yo quiero hablarte de unas palabras. Y si tiene papel, quiero que tomes estas notas. Tierra. El secreto sobre la tierra. El secreto sobre la tierra. En la tierra, yo quiero que usted lo vamos a deletrear, tierra, y en la tierra usted va a ver que la T significa traicionado. T, vamos a usarla como la T como traicionado. T de traicionado.
La I de inseguridad, la E de excusa, la R de rechazado, la R de reprimido y la A de abandonado. ¿Sabes que cuando Jesús, siendo inocente, todo lo que quería hacer los discípulos era desconectarlo y sacarlo de que no cumpliera el propósito de ser crucificado? No querían que fuera crucificado. No, que no sea crucificado, que te vamos a proteger. Ustedes saben que hasta le cortaron, Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias. No querían que fuera crucificado, pero ¿sabes qué? Que él entendía que tenía que trabajar en piloto automático y dejar que sucediera lo que tenía que pasar. ¿Sabes por qué? Porque él se estaba llevando tu traición, tu inseguridad, tu excusa, se las estaba llevando. De hecho, déjame decirte que esto no se trataba más de un entierro, de un velorio. Esto no se trataba más de un entierro, de un velorio. Él entendía que la tierra tenía que cumplir con su propósito. De hecho, déjame decirte, Jesús no fue sepultado. Jesús fue sembrado en la tierra y no resistió hasta el tercer día. Resucitó y la tierra dio fruto para que no fuera más, no tuviera más excusa, no fuera inseguro, no tuvieras excusa, no fuera reprimido. Vamos, yo no sé si yo fuera usted, póngase de pie en este momento. Si yo fuera usted, le daría un aplauso más grande a Jesús, que llevó tus cargas en la cruz. Y por hoy Él va al Padre. Por hoy Él en el Padre allá intercede por ti, por mí. De hecho, déjame decirte, no sabes cómo orar, pero Él está ahí orando por ti, intercediendo por ti. No sabes cómo pedir, pero Él está ahí pidiendo por ti. Cristo entendía que tenía que suceder y que la tierra tenía que llevar ese propósito. Él podía llamar a todos los ángeles y que llegaran y detenieran la crucifixión. Él podía hacer eso, pero Él decidió no hacerlo. Él decidió pasar por esto para que no tuvieras excusa. ¿Qué importa? ¿Qué significa? ¿Qué debo escoger? 3 preguntas que están en tu subconsciente. Vamos, diga conmigo: menos respuestas, mejores preguntas. Como sé que estoy creciendo cuando tengo menos respuestas y mejores preguntas. Cuando te hagas una de las preguntas, ¿qué pasa conmigo? Pero qué estúpido, ¿por qué hice esto? No te hagas esas preguntas. Cuando te haces preguntas como estas, se levanta el infierno contra de ti. Van a llegar demonios que irán donde ti te darán las excusas perfectas. ¿Por qué fuiste tan tonto y por qué fuiste tan estúpido? No te hagas preguntas así. De hecho, te explico para que veas. Abraham, Génesis capítulo 18. De hecho, Abraham, Dios le dio una promesa y él actuó sin saber, sin ver. Él decidió actuar bajo eso. Pero ¿sabes qué le dijo? En Génesis capítulo 18 versículo 12 dice: por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Estaba hablando del hijo. Se rió. Pero ¿sabes qué? Mira cómo contesta el Señor. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿con qué contestó? Con otra pregunta. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso es imposible para el Señor? A ver, mira, David estaba pastoreando mientras por 40 días estaba Israel siendo amedrentado por los filisteos. ¿Y sabes qué decían ellos? Decían, pero ¿cómo es que voy a atacar a este que está tan grande y tan gigante? Nos acabará en un segundo. Pero ¿cómo es que voy a hacerlo? No podemos, es muy grande. Pero ¿sabes cómo lo vio David? David lo dijo, es tan grande, ¿cómo podemos fallar? ¿Cómo puedo fallar? ¿Cómo puedo fallar? Es tan grande. ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo? Mientras otros lo veían de una manera, él lo veía como que no podía fallar porque era tan grande. ¿Con qué ojo vas a ver las cosas? Ponga su cabeza
abajo y cierre sus ojos. En este momento quiero ministrar sobre tu vida. Quiero ministrar a personas que se han sentido en momentos donde no saben cómo hacer. ¿Sabes? Que cuando Pedro se hundió en el agua fue cuando perdió el enfoque. Debes tener tu enfoque constantemente a lo que Dios te ha dicho. No permitas que vengan distracciones, porque mientras su enfoque estaba en Cristo, Él se mantuvo por encima del agua. Pero cuando tu enfoque desciende, tus emociones caen y desciendes y bajas. No permitas eso. No permitas eso. Deja de preguntarte o esperar que tu hija o tu hijo te digan: papi, mami, yo sé que lo que estás haciendo es muy hermoso. Estás construyendo, estás sembrando, para que cuando yo crezca pueda disfrutar de lo que estás haciendo para mí y para nosotros. Deja de esperar que tu niño de 10 años esté esperando de que te diga: ya sé que estás haciendo esto para mí. Tú eres importante. Eres más importante de lo que te imaginas. Eres tan importante que el enemigo lo que quiere es buscar una distracción sobre ti. Eres tan importante para Dios. No permitas ni dejes. No dejes que la basura o la tierra o lo que otra persona quiere tirar sobre ti afecte tu vida. No lo permitas. No dejes que ser afectado por lo que otro quiere decir de ti o por lo que otro piensa de ti. Eres importante para Dios. Hijo de Dios, vengo a decirte que Cristo te ama, que murió en la cruz por ti y por mí, para darnos esperanza. Murió no para que te estuvieras deteniendo sobre el miedo, ni para que estuvieras haciéndote las preguntas incorrectas. Murió porque Él sabía que iba a cumplir algo sobre tu vida. Este es tu tiempo. Iglesia, sé valiente. Lo que Jesús quería ver en los discípulos era que fueran valientes en medio de esa tormenta. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, dale un aplauso al Rey. Él se merece toda gloria, toda alabanza. Dios de victoria.